Bien, ok. Bueno, empezamos la segunda jornada de nuestras jornadas con Daniel Ayuso, socio y director creativo de la agencia Clase Barcelona. Voy a hablar algo de su trayectoria, que es bastante extensa, voy a resumir aquí un poquito. Daniel estudió en la Escuela EINA, después del curso de arquitectura en Barcelona SLAB. Es titulado por la Universidad de Southampton. Trabajó en estudios como tabla de diseño y Suma Branding como responsable de diseño. En 2001 se incorpora al estudio Clase Barcelona como director creativo, donde trabaja para clientes como Levi Strauss, Magma, Ayuntamiento de Barcelona, Caja de Arquitectos, Fundación Antoni Tàpies, Departamento de Cultura de la Generalitat, el Bulli, Fundación Joan Miró, Catalunya Caixa, Ars Santa Mónica, entre otros. Tiene varios premios Laus, ADC. Imparte conferencias y es docente en proyectos de entidad corporativa, se dirección y tutor de TPG en la Escuela Lizaba, imparte workshops y clases en el IED y UPF, y algún sitio más. Entre 2005 y 2020 ha sido presidente de la Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos, ADG, que es la Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos, es una entidad privada en Barcelona que promueve el diseño, el fomento de las artes y el diseño. Desde 1900. Bueno, el título de la charla de Daniel es Ya no es lo que era. Y Daniel nos ha comentado que va enfocado hacia la multidisciplinaridad del diseño que exige a los profesionales de hoy, para representar un poco todos los palos que hay que tocar para un único objetivo, para la creación y comunicación de marca. Daniel Ayuso es un candidato de dirección de arte por su calidad en el enfoque de la estrategia de las marcas. Yo he tenido sus trabajos como referencia desde que conocí en una jornada formativa en el IES, después he tenido la suerte de verlo también en otra escuela, en Jerez. Y bueno, como muchos de mis alumnos saben, utilizo sus trabajos para explicar a veces la idea de enfoque, de estrategia, el lenguaje que es bastante transparente y capaz de transmitir lo que una marca necesita, ¿no? Incluso llegando a lo poético, con lo difícil que es el término de plantear a nivel de marcas. Bueno, para mí es un honor tener a Daniel. Lo podéis escuchar. Ya lo intentamos el año pasado también, pero conseguimos con lo que venía Iván, una forma telemática. Ahora por aquí tenemos a Daniel. Y nada, os dejo ya con él. Un aplauso para Daniel, por favor. Tengo que subir mi sonido. Hola, a ver si funciona. Hola. Vale. Hola. Sí, ahora se oye, ¿no? Bueno, buenos días a todos, buenos días. Y bueno, un placer estar aquí. Muchas gracias a Miguel por la introducción un poco apabullante. ¿No? Desde el estudio, desde Clase BCN, intentamos hacer el trabajo lo mejor que podemos, que es lo único que nos queda siempre como profesionales, intentarlo hacer mejor. Y bueno, voy a explicaros un poco qué hacemos desde el estudio e intentaré que la charla sea lo más didáctica posible. Hay bastante información, pero luego también guardaremos un rato me gustaría que nos quedara tiempo para poder charlar un poco con vosotros y no sé, preguntas que van a salir seguro.
como os ha comentado él, soy director creativo del estudio y socio del estudio Clase BCN, y el título de la charla es, que suena así un poco agorero, es el diseño gráfico ya no es lo que era. ¿Por qué? Yo creo que lo ha avanzado bastante bien, un poco porque teníamos una visión del diseño gráfico casi como hacer un logotipo, hacer una papelería, hacer no sé qué, y estamos en el siglo XXI, muchos sistemas nuevos de comunicación, muchas plataformas, muchos medios distintos y nuevas generaciones que de alguna manera reciben los mensajes por otros canales, con lo cual estamos, sobre todo mi generación, que hemos nacido en el analógico, adaptándonos a todo esto y viendo también todas las infinitas posibilidades, ¿no? ¿Esto qué provoca a veces? Pues que, bueno, nos convertimos en una especie de hombres orquesta, donde se nos obliga un poco a tocar muchos palos, muchos instrumentos, muchas cosas distintas, o en el caso nuestro, que no somos un estudio de una o dos personas, como hay muchos, somos 10 en el estudio, pues de alguna manera intentar crear una estructura como mucho más pluridisciplinar, ¿no? O sea que dentro del estudio tenemos gente que escribe, gente que no tenemos programadores, pero sí gente que conoce perfectamente el lenguaje web y todos los temas de usabilidad, etcétera, estrategia un poco de redes, estrategia de contenidos y diseño gráfico y dirección de arte, que es una de las cosas quizá más importantes que os voy a enseñar o que me gustaría compartir hoy, porque realmente estamos en el siglo de la imagen, ¿no? Ya empezábamos, ya hace tiempo que estábamos, pero yo diría que el siglo XXI realmente ha sido la implantación de la imagen como comunicación. Y la imagen, de alguna manera, hace años, me acuerdo en Bilbao que dije, ¿no?, que los logotipos habían muerto. Quizás una afirmación un poco descarada, pero sí que quería decir un poco como que en el fondo no han muerto, pero tener un logotipo hoy en día simplemente es ni la punta casi del iceberg de lo que tenemos que hacer para comunicación. Luego también estamos en un momento así como bastante curioso, donde todo el mundo se atreve con el naming, ¿no? Las nuevas herramientas también han dado posibilidades a que todo el mundo se pueda sentir creador, etcétera. Y nos encontramos cosas como estas, ¿no? Como gente que hace naming y identidades corporativas de una manera bastante loca. Pero bueno, para eso estamos estáis vosotros, que os estáis formando también como profesionales para devolver un poco esta dignidad a veces que tenemos que tener. Nuestro trabajo es como muy variado, intentamos también tener un poco un equilibrio de clientes, ¿no? Tenemos clientes muy comerciales, clientes que no lo son tanto, como este, por ejemplo, que es una sala de conciertos alternativo de Barcelona con una web que tiene un componente muy importante de random, de poesía, de alguna manera minimalismo, alternado con otros clientes, pero siempre intentamos, un poco lo que ha comentado Miguel, intentar aportar de alguna manera una visión un poco más humanista, yo diría, y un poco más culta a las marcas, digamos. Para nosotros, una de las tareas que tiene que hacer también a veces el diseñador es aportar cultura a la comunicación, que es algo que a veces se olvida, ¿no? Y para nosotros es un elemento fundamental. Sea el cliente que sea, hay que intentar de alguna manera aportar un nivel de significación y de ejecución mucho más interesante, ¿no? El tema de dirección de arte, que veremos este caso en concreto, por ejemplo, para Enea, que es una marca de mobiliario. Pues hay muchas maneras de hacer catálogos, ¿no? Pero bueno, si a lo mejor presentas la colección de sillas de madera, por ejemplo, fotografiada en un astillero del propio País Vasco, es la empresa vasca, y veréis el case, de alguna manera estás reivindicando la cultura, reivindicando la manera de hacer las cosas bien, reivindicando orígenes, etc. Y pues empresas de mobiliario, empresas pequeñas como esta cooperativa social de vinos que están en Tarragona, agencias de comunicación como la VO, que es una agencia que está basada en Barcelona, pero de alguna manera tiene proyección internacional, marcas grandes y de diseño de mobiliario como Harper, identidades como la Escuela EINA, packaging, señalización, comunicación corporativa y cultural, etcétera. O sea que aquí veis un poco el espectro que os decía, ¿no? De esta especie de hombre orquesta o de idea de pensamiento orquesta sería más bien, ¿no? Y creo que lo que es importante es saberse adaptar a
cada uno de los proyectos, y algo que intentamos bastante desde el estudio es también no intentar imponer un estilo propio, sino buscar ese estilo, esa personalidad que la marca tiene. Supongo que son cosas que os explican también en clase. Vale, vamos a verlo, yo creo, a través de algunos cases, algunos casos de trabajo que intentaré que sean lo más didácticos posibles para entender un poco cómo es el proceso de trabajo desde el estudio y cómo lo entendemos, y que espero que os sirva como un poco de inspiración, ¿no? Por ejemplo, Enea es una empresa de mobiliario vasco, es una cooperativa, y es una cooperativa muy arraigada en el territorio, como todo lo vasco, muy identitario. Hablan en euskera, están en un pequeño valle, todos sus proveedores están en un radio de 60 kilómetros alrededor, y realmente tienen un arraigo y una percepción de lo que hacen muy significativa, ¿no? Cuando ellos nos vinieron a ver, no sé, no recuerdo qué año debía ser, pero estamos en el 21, pues en el 16 o así, ellos tenían un logotipo, que era este, tenían una serie de catálogos, que eran estos, y tenían también pues su representación del mobiliario, ¿no? No sé si habéis tenido la sensación, viendo estas imágenes, de que es todo como bastante frío, ¿no? De alguna manera ellos tenían un poco lo que os decía al principio, una identidad corporativa, ¿no? Un logotipo, una serie de catálogos, etc. Pero cuando llega el momento de enseñar el producto, que al final es el motor, es el que comunica, es el que estará en las redes, el que estará en las webs y tal. Claro, cuando llega el producto, de repente se plantean fotografías de este tipo, donde insinúan usos, etc. Pero yo diría que de alguna manera el producto queda un poco sin alma. Y el producto en realidad era muy bueno, está trabajado con diseñadores internacionales, es un producto, ellos fabrican sobre todo en base de hierro y tal, y tenían un producto, yo creo, muy bonito y muy competitivo. Entonces, cuando llegaron a nosotros, ellos no querían que cambiáramos el logotipo, y ahora os explico aquí un poco brevemente por qué, ¿no? Si miras un poco también todo el entorno de las marcas de mobiliario, fijaros que, aparte de Enea, que está en medio, todos sus competidores o son Helvética o son Futura. Este es otro tema que podríamos hablar mucho, que es este famoso blending o esta famosa intento de hacer como Me Too entre las marcas para determinar, apuntarse un poco al carro de las ganadoras, ¿no? Entonces ellos, claro, tenían miedo mucho de perder un poco esta identidad. Es una empresa mucho más pequeña, y decían, bueno, es que si nosotros nos convertimos en una marca de este tipo, ¿no? De alguna manera vamos a perder un poco nuestra identidad. ¿Cómo rehicimos esto? Que al principio no nos dejaban tocar el logotipo, y nosotros sabíamos en el fondo que algo había que hacer con ese logotipo, porque no respondía sobre todo a lo que queríamos, ¿no? Y un poco la primera visita que yo tuve con ellos, os explicaba, ¿no? Esta imagen es un poco cuando llegas, lo que se ve aquí abajo blanco es la fábrica de Enea. Y fijaros un poco también en qué entorno está, ¿no? Está en un entorno absolutamente rural, en un pueblo que se llama Legorreta, perdón, iba a decir El Gorreta. Legorreta es un pueblo entre Bilbao y San Sebastián, precioso, donde ellos dan trabajo a casi toda la fábrica, un poco como Sargaderos aquí casi, a todo el pueblo, perdón. La fábrica da trabajo a todo el pueblo. Y hay realmente una vinculación con el paisaje y yo diría con la identidad, sobre todo, muy importante, muy territorial, muy física, ¿no? Cuando nosotros nos planteábamos un poco cómo darle esta visión, cómo diferenciarlos de toda esta competición de grandes marcas como Vitra o como Artec, que son muy nórdicas, etcétera, etcétera. Tienen personalidades muy frías, basadas en el diseño. Nosotros decidimos un poco precisamente coger el camino contrario, que es el camino un poco del arraigo, ¿no? A nosotros a mí me pareció muy significativo que ellos vivieran todos casi, nos dijeron, y sus proveedores externos, en un radio de 60 kilómetros. Así que de esta afirmación, que es un poco, pues decir, oh, qué cosa más pequeña, más no sé qué, vamos a hacer de las cosas, que también es uno de los trabajos que nos toca a veces, de las
de la personalidad de la gente con sus carencias y sus maravillas, vamos a hacer de eso una personalidad atractiva, ¿no? Entonces, nosotros realmente hicimos un paso atrás, es decir, bueno, y les explicábamos a ellos, lo que tenéis que ser es ser vascos, ¿no? Y decían, bueno, gracias por decírnoslo, no lo sabíamos, pero yo decía, bueno, vamos a ver qué quiere decir ser vasco y cómo lo explicamos esto, ¿no? Entonces, bueno, investigando sobre esta, porque nosotros dedicamos mucho tiempo a la parte conceptual, pues empezamos a investigar qué cosas podíamos explicar del carácter vasco. Curiosamente, incluso es uno de los pocos territorios en Europa casi que tiene una tipografía propia, evidentemente muy folclórica y que no queríamos utilizar. Pero sí nos pareció interesante empezar a rascar un poco de todo lo que significaba ser vasco para construir este universo DNA, ¿no? Entonces, evidentemente no vamos a utilizar esta tipografía porque se utiliza sobre todo además si habéis ido de vinos por el País Vasco, en las tascas y en sitios así, pero es como significativo como mínimo. Entonces, lo que hicimos fue buscar precisamente casi un equivalente contemporáneo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo sería una tipografía casi de estas vascas si lo hubiera diseñado alguien? Encontramos esta tipografía que es la Noe Display, que es una tipografía ya bastante asentada en su momento. ¿Y qué nos gustaba de esta tipografía? Un poco que mantenía esta idea un poco de estos, ¿no? De estas terminaciones tipográficas del carácter vasco, que se alejaba muchísimo, sobre todo, de la competencia, o sea, le seguía dando mucha identidad, pero de alguna manera esta identidad conjugaba mejor con esta idea de ser arraigados y ser vasco. Y el logotipo que construimos fue muy simple, ¿no? La idea de su mobiliario es muy simple, muy funcional. Ellos hacen mobiliario contract, es decir, que es para espacio público. Tiene que ser un mobiliario fuerte, esencial y muy duradero, con lo cual nuestra identidad también tenía que cumplir estas cosas. Ser fuerte, tener personalidad, pero también ser duradero, ¿no? Este es el logotipo, es una cosa muy simple, queríamos que fuera una especie de sello. Y cuando empezamos a trabajar toda la parte cromática también de la marca, esto es lo que veis aquí exactamente. Esta es una imagen tomada con mi iPhone de la primera visita. Estos son los perfiles de hierro con los cuales trabajaban muchas de las sillas. Me parecía que dentro de esta industria también había como una cierta poesía, ¿no? Si miras esta imagen, yo creo que es una imagen que podría ser casi, entre comillas, arte contemporáneo, diseño, podría ser muchas cosas. Y esto es su propio tubo, ¿no? Realmente lo que hicimos es un poco volver a la esencia. Y de aquí salió un poco el color corporativo directamente, que era color hierro, gris plomo. Otra cosa que nos pareció como interesante para destacar era cuando todas las marcas estaban trabajando con colores pasteles, porque de alguna manera siempre hay tendencias, hay que ir con cuidado con las tendencias, sobre todo en lo que se refiere a identidad, ¿no? Todo el mundo estaba utilizando, como os decía, estos colores pasteles que quedaban muy bonitos para el mobiliario, pero que de alguna manera responden a una moda. Nosotros no queríamos trabajar con gamas cromáticas de tendencia, sino que lo que hicimos fue, estas 4 fotos también son hechas con mi iPhone en la primera visita, y son 4 imágenes que denotan también algo que queríamos explicar de ellos, que a diferencia de muchas de sus competencias, ellos fabrican dentro, tienen una industria. Y de alguna manera nosotros veíamos ya la industria, o la vemos, yo creo, en el siglo XXI, como para mí ya la industria empieza a ser algo casi romántico, ¿no? Estamos en esta época digital, que la industria aún tiene este punto de tacticidad, del objeto, del material, que creo que es muy bonito. Entonces, quisimos reivindicar este pasado industrial, de alguna manera, dotándole de una gama de colores, precisamente, que son los mismos que están sacados de esas fotografías y son colores que te encuentras dentro de la fábrica. Cuando la gente visita la fábrica, se encuentra todo esto. Por un lado teníamos este lado industrial, pero por otro lado, como os decía, teníamos algo que me parecía increíble, que es, quizá porque soy mediterráneo, a vosotros como gallegos igual no os impresiona tanto, pero es la naturaleza vasca, ¿no? La naturaleza vasca es una naturaleza que es fuerte, no es domesticada, ¿no? Son grandes bosques, mucha lluvia, os sonará todo esto, mucha lluvia, mucha montaña, paisajes, nieblas, cosas bastante impresionantes y que de alguna manera también dan una personalidad mucho. Cuando tú visitas la fábrica, ese entorno de alguna manera te hace como realmente, es como tu background y es una escenografía realmente impresionante. Y un poco ligándolo con esta idea de que ellos trabajaban todos en 60 kilómetros, decidimos convertir un poco el paisaje vasco en el fondo del soporte de todo el mobiliario y luego veréis cómo, ¿no?
Por lo tanto, teníamos también como una especie de esta idea como de explicar, es una empresa arraigada en un territorio, pero también es industrial, habla de diseño y está contemporaneizada, ¿no? Un poco esta dicotomía que parece como entre lo natural y lo industrial, que creo que en el momento digital, como os decía, pues ya empieza a ser casi una cosa de arts and crafts, ¿no? La industria a veces. Y de aquí salió un poco este primer look and feel, ¿no? De que decíamos, bueno, vamos a trabajar un poco con la propia industria y con el propio paisaje que tenéis, ¿no? O sea, realmente vamos a dotaros de un arraigo visual que no teníais, ¿no? Lo teníais de alguna manera como, perdonad, lo teníais, pero no lo comunicabais, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues hay algo que es muy importante en los diseñadores, ¿no? Que es siempre la curiosidad, ¿no? Y la curiosidad, quiere decir que, o al menos un consejo que suelo dar muchas veces, es que hay que mirar muchas veces mucho más allá, no tanto lo que hacen los diseñadores, sino lo que hace la cultura en general, ¿no? La creatividad, yo diría, en general. Entonces, creo que aunque todos tenemos muchas webs, miramos mucho Instagram, etcétera, etcétera, miremos también más allá, porque de más allá es de donde viene normalmente la inspiración, ¿no? Si no, vamos a hacer como una especie de sopa de referencias entre todos los estudios de diseño del mundo y vamos a perder al final un poco nuestra capacidad de aportar algo a la cultura. Esta imagen que veis aquí es una imagen que me vino a la cabeza cuando estábamos trabajando de cómo un poco se podría representar todo este mobiliario y conjugarlo con el entorno. Esta era mi obsesión un poco en el trabajo. Y me vino a la cabeza esta imagen que es de un artista que no sé si conoceréis, Pere Jaume. Él es un artista conceptual que empezó en la pintura pero acabó haciendo. Y esta fotografía, esta imagen, de alguna manera, forma parte de una serie. Lo que hizo fue coger las sillas, las butacas del Gran Teatro del Liceo de Ópera de Barcelona y trasladarlas a hablar un poco del mundo, como de la naturaleza, del entorno. Eso sí que es un espectáculo, eso sí que es arte y hay mucho valor aquí, ¿no? La inspiración de la naturaleza, la reivindicación del entorno casi ecologista aquí, etc. Y esta imagen fue... Lo que me cautivó un poco fue la simplicidad, ¿no? Es decir, bueno, hay unas sillas y hay un paisaje y al final es una imagen que te transporta de alguna manera, te sugiere mucho más que intenta explicarte cosas, ¿no? Lo que hicimos fue, de alguna manera, volver a su paisaje y estas son algunas de las fotos de la primera sesión. Esto es exactamente detrás de la fábrica, como os enseñaba, y retratar un poco esta naturaleza que de alguna manera también ha dotado el carácter de los vascos y por tanto también su diseño, ¿no? Y su manera de hacer las cosas. Existe el paisaje natural, existen otros paisajes en el País Vasco, como por ejemplo el frontón, ¿no? Que es un espacio social donde los pueblos se encuentran y es uno de los centros neurálgicos y de encuentro. Y nos parecía también una escenografía fantástica, ¿no? Como realmente muy identitaria y un set, si quisiéramos diseñarlo, casi nos costaría hacerlo tan potente. Bueno, así que decidimos empezar a fotografiar todo en la naturaleza. La idea, que parecía muy bonito, fue bastante dura porque de cada 2 horas que estábamos fotografiando, 1 hora y media llovía. O sea que el shooting fue bastante loco. Tuvimos secando todo el rato fotógrafos con espejos, sitios donde no se podía casi acceder, etcétera, lugares donde los campesinos nos ayudaron a bajar las sillas porque no podíamos, etcétera. También había este componente, yo creo que a veces que es importante, que es un poco de riesgo, ¿no? En el proyecto, ¿no? No ponértelo a veces todo tan fácil. Y aquí, por ejemplo, vemos este señor que nos ayudó a bajar las sillas hasta este sitio, el Flitsch, no sé si lo conocéis, en Zumaya, que es un sitio impresionante, que está también muy cerca de la fábrica. Y a partir de aquí simplemente se trataba de un poco juntar los dos elementos, ¿no? O sea, tienes un escenario que es precioso, tienes una silla que es precioso y de alguna manera quieres hablar un poco de esencialidad, ¿no? Es una fábrica y es un producto de diseño muy esencial y muy funcional, ¿no? Pues vamos a quitarle toda la artificiosidad y vamos a ponerlo desnudo. Incluso en las primeras ideas queríamos poner como un pequeño fondo detrás de las sillas y de hecho los llevábamos hechos y cuando los pusimos nos pareció que era como un insulto a la naturaleza o a la industria incluso, ¿no? Como en la foto de la derecha, que es justo la entrada de la fábrica. Entonces, a través de asociaciones de color,
de material, ¿no? Por ejemplo, la de la izquierda es madera, está en el bosque, la de la derecha es metal, está en la entrada de la fábrica, donde además este color de alguna manera es presente, ¿no? O los frontones y esta visión casi a veces constructivista que tienen, esto es una imagen, un detalle de un frontón con una silla de ellos también hecha en un puerto cerca con un barco de fondo, ¿no? O utilizar también el frontón como de alguna manera como un escenario realmente autóctono y también intentar explicar los usos, ¿no? Por ejemplo, estas sillas es evidente, se parecen a las que tenéis ahora, son sillas para un auditorio, ¿no? Entonces, simplemente utilizando el frontón y esta gráfica casi que tiene, nos permitía como explicar el uso, pero si recordáis la primera imagen del fondo blanco, creo que esto tiene mucho más alma. Lo que intentábamos aquí, sobre todo, era darle alma a estas imágenes y darle un origen, darle una asociación con una cultura. Todas las imágenes que se fueron generando, y ahora voy a ir pasando más o menos rápido, tienen que ver con este diálogo industria-naturaleza y, sobre todo, enraizamiento, yo diría, y origen, ¿no? Creo que en este mundo global, además, la idea de poder volver a explicar que uno tiene una personalidad de alguna manera única es importante. Otras imágenes, ¿no? Evidentemente, dentro de este paisaje vasco existe también el brutalismo, existe también las sillas, hay algunas que son más potentes, y esto que veis aquí a la derecha, por ejemplo, es el fondo, es la pared de la fábrica, esto está exactamente detrás de la fábrica. Pero también visitamos un poco, y aquí sobre todo el gran trabajo fue de localización, ¿no? Esto es en el mismo sitio donde os he enseñado que construían los barcos, ¿no? Esto es la parte del aserradero cerca, ¿no? Y un poco dialogar el producto con su propio entorno. Evidentemente aquí hay un trabajo mucho de decir qué sillas van en qué sitio, en qué sitios queremos fotografiar y qué historias queremos contar de cada familia, ¿no? O la parte pues, de color en el puerto industrial, etc. Todo esto fue un poco realmente el relanzamiento de la marca y fue en la Feria de Milán, que cuando presentamos esto realmente fue bastante innovador, sobre todo para una empresa de origen español, digamos, este planteamiento un poquito más crudo. Evidentemente, todas estas marcas necesitan comunicar también usos, ¿no? Ejemplos, ¿no? Ser inspiradoras para arquitectos y tal. Entonces, un poco teniendo la misma consecuencia, lo que hicimos de alguna manera fue intentar trasladar este entorno industrial. Entonces, en el momento de elegir dónde vamos a fotografiar un restaurante, pues vamos a buscar espacios que también nos den un poco esta sensación de postindustrial, ¿no? Estos son locales, empresas, lo que ahora llamamos muchas veces lofts, ¿no? Que tienen un entorno industrial, pero de alguna manera también dan una visión muy contemporánea, de espacios más abiertos, te están hablando de otro tipo de interiorismo, de otro tipo de usos, etc. Y todas las imágenes están fotografiadas en general en lugares donde el entorno tiene este punto de crudeza material un poco industrial, ¿no? Y entonces, de alguna manera, esto también nos entronca, ¿no? Todas las imágenes de fábrica, con las imágenes de los colores industriales. Al final, el logotipo es importante, pero al final lo que aquí se está construyendo es todo un lenguaje, ¿no? Lo que ahora se llama storytelling y que de alguna manera ha conseguido ser un poco lo que nos engancha, porque las redes o todos estos nuevos medios nos piden contenido, nos piden algo que leer, algo que nos inspire, ¿no? Vale, esto fue un poco toda la parte de dirección de arte. En cuanto a la identidad teníamos muy claro cómo quería ser, o sea, muy simple, una sola tipografía, este carácter un poco trasladar esta rotundidad vasca al diseño, ¿no? Nada de diseños complicados, todo muy contundente, muy gráfico. Aquí veis un poco también el uso de los dos colores, ¿no? El gris antracita del hierro es un poco el soporte principal, pero también existe este segundo, el canto está tintado de estos colores industriales, ¿no? Y un poco toda la papelería intenta de alguna manera tener este aspecto. Tanto es así que incluso cuando hicimos este primer catálogo que se presentó en Milano en el año, pues no recuerdo, creo, 2017 yo creo, utilizamos incluso sistemas de encuadernación ya que ya empiezan a aparecer vernaculares, ¿no? Hace unos años parecían una horterada, ahora empiezan a tener este pasado también de, bueno, binding de este normal, industrial, que puedes encontrar en la copistería y tal, y elevarlo también a una manera, darle este protagonismo dentro de una pieza industrial. Por primera vez, también algo interesante que nos pareció es que como había un cambio de imagen y se presentaba todo nuevo, en este catálogo se hicieron, por ejemplo, 3 planos. No sé si lo veis aquí, si se aprecia bien, 3 planos, donde de alguna manera este primero presentaba todo este nuevo posicionamiento al que
de alguna manera llamamos crafted industry, industria artesanal, que aparentemente es una contradicción, pero intentábamos explicar también para el usuario, el cliente, etcétera, que de repente ve que Enea ha cambiado todo, explicar un poco de dónde viene todo este cambio. Creo que comunicar, no solo hay que, una vez también comunicas el cambio, también es importante explicar a quien está alrededor tuyo cuál ha sido el proceso, por qué ahora somos así, por qué explicamos las cosas así. Y estos catálogos, de alguna manera, sirvieron simplemente, sobre todo con estas 3 capas, para introducir un poco este nuevo lenguaje, ¿no? Aquí veis algunos interiores, no me voy a enrollar mucho, donde también mezclamos pues, desde aspectos técnicos, como esta silla, por ejemplo, que tiene como un récord, esto a los vascos les gusta mucho, si hay un vasco aquí que me disculpe, récord de la máxima apilabilidad, ¿no? Pues cosas así, ¿no? Pues son realmente también aspectos muy importantes para ellos, entonces hay que explicarlos bien, ¿no? Y a partir de aquí se desarrolló un poco toda la parte, perdón, es que no sé si... No pasa el vídeo ahora. Bueno, este era un vídeo, no sé si... Bueno, este es... In nature, there's a kind of balance. We see the beauty, but we also understand the strength behind it, an order. We make things that are functional, but also incredibly inviting. Each element brings something important. Designs that are bold and will stand the test of time anywhere in the world. Este vídeo, de alguna manera, es un vídeo corto que intenta explicar en un minuto, más o menos, cuál es toda esta nueva personalidad y transmitir un poco los valores de la empresa. The balance of integrity, function, and design, with things that can be enjoyed, even loved. A kind of quiet confidence and understated elegance. We look at the nature around us and it doesn't shout. There's no need to shout. Claro, este vídeo de alguna manera se conjugan un poco, se intenta explicar también la personalidad con el audio, ¿no? Con estas imágenes poéticas donde también se ve muy bien el producto y de hecho estamos haciendo más vídeos un poco a través de buscando estas localizaciones, pero sobre todo explicar también la personalidad, ¿no? La idea es que cuando uno acaba de ver el vídeo, de alguna manera tiene una sensación sobre la marca, tiene una percepción más allá del propio producto, ¿no? Y un poco este claim con el que acaba, que dice, ¿no? There's no need to shout, no hace falta gritar. De alguna manera nos parecía también como forma parte un poco de la reivindicación de lo local, como al final también un poder universal, ¿no? Y un poder sobre todo diferenciador de la marca, ¿no? Aquí no sé si igual este vídeo no funciona. Bueno, os quería enseñar así también hay toda la web, se hizo todo un trabajo de web bastante importante, pero no sé por qué no acaba de funcionar. Pues venga, vamos al siguiente caso. Este es un caso que tiene algo que ver con el anterior y por eso lo reivindico, ¿no? Le he puesto más o menos un título, ¿no? Que a cada uno para decir ser español en un mundo global. Este es otro caso también de alguna manera de enraizamiento, que es una de las cosas que yo estoy bastante obsesionado, porque, como os decía, es casi la única posibilidad que nos queda de ser singulares en este mundo tan global y tan mimético que estamos, ¿no? Entonces, Pedro García es una marca de calzado de Alicante con una historia larga detrás, ¿no? De hecho, el padre, desde 1900 y pico, 1910 o algo así, empezó con una pequeña fábrica, creó su propia marca, llegó incluso a exportar y a tener presencia en revistas internacionales, etc. Y luego la fábrica, como muchas fábricas en España, acabaron como... de alguna manera poniéndose a trabajar para marcas globales, porque tenían una expertise, una capacidad de hacer las cosas perfecto. De hecho, ellos ahora mismo están trabajando para Hermès aún en paralelo, cosa que es como importante, ¿no? Pero hace unos 20 años, los hijos, bueno, los nietos de este señor, finalmente estudiaron diseño en Nueva York, estudiaron también y volvieron después de unos años de estudios con ganas de relanzar la marca, ¿no? Evidentemente la marca se había como perdido un poco en el camino, no había dejado de tener su propia personalidad
y también era un momento donde de alguna manera había que reivindicar un poco el saber hacer, ¿no? Es decir, cuando ellos me contaban que trabajaban para Dior o que trabajaban para Donna Karan, etcétera, yo digo, bueno, pues hay algo, son marcas que de alguna manera ofrecen, en teoría, mucha calidad, por lo tanto no trabajan tampoco con reventando precios o buscando lo más barato en Oriente o en zonas, sino de alguna manera buscando calidad. Y ese fue un poco también el acercamiento y la estrategia, ¿no? Un poco de decir, bueno, reivindicar, decir, igual que los franceses han hecho con la moda, y han hablado, ¿no? Cualquier marca le cuelgas París debajo y parece que de repente ya sube. O cuando hablas de diseño de mobiliario, si pones Milano debajo, también parece que sube. O en moda también puedes poner New York. O sea, hay como esta especie a veces de reivindicación del origen, donde se hacen bien las cosas, ¿no? Entonces, un poco la idea de esta nueva generación con la que yo empecé a trabajar era no competir por el precio, que había una gran entrada de producto chino muy, muy reventado de precio, no solo en España, en toda Europa, lo cual estaba como provocando una crisis muy fuerte en el sector. Y ellos, de alguna manera, lo que querían era, o un poco lo que llegamos y me transmitieron, es que querían elevar la marca. De alguna manera, iban a hacer un producto más caro, muy cuidado, muy bien fabricado, aprovechando su know-how, ¿no? De casi un siglo de tradición, pero también aprovechando, ellos habían estudiado diseño en Nueva York. De alguna manera había una aportación también de qué puede hacer el diseño para esta marca, ¿no? Entonces, bueno, todos los productos se hacen a fábricas increíble. Un zapato realmente cuando te metes, que esto es una de las grandes, yo diría, estímulos de ser diseñador, que es que cada proyecto es un mundo, o sea, te hace descubrir un mundo. Y es importante además descubrirlo, porque si no, no puedes sacar tus conclusiones. No son formales las conclusiones, son simplemente mucho más esenciales o de comunicación. Descubrir que un zapato pasa por 100 manos antes de llegar al usuario es bastante impresionante, ¿eh? Es decir, que toda esta parte que nos parece, como decía antes, industrial, yo creo que en el siglo XXI lo industrial ya empieza a ser casi poético, casi artesanal en el mundo digital, ¿no? Donde hay robots haciendo cosas, etcétera, etcétera, que me parece muy bien, ¿eh? A lo mejor nos van a liberar de algunos, pero también va a ser un problema. Ver un poco como esta capacidad de hacer las cosas. De aquí vino un poco la idea del rediseño. Ellos tenían un logotipo muy al uso, etcétera. Y nuestra propuesta fue también reivindicar un poco esta idea de fabricante, ¿no? Un poco decir, no todo el mundo puede, mucha gente puede diseñar zapatos, pero no todo el mundo tiene la capacidad de fabricarlos muy bien, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue combinar una tipografía que está asociada normalmente más al mundo de la moda, que en este caso es la Caslon 540, con, de alguna manera, la idea de un sello, ¿no? Un poco como cuando marcas una caja, ¿no? Entonces, es un logotipo que normalmente no va siempre asociado a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, se utiliza una sola tipografía, que es algo que también nos gusta en el estudio a veces por marcar mucho personalidad y por intentar ser muy esenciales. Y este sistema es un logotipo al cual, como veis aquí, se le pueden añadir y colgar cosas en función, ¿no? Incluso llevaba el fax, que aún lo hemos dejado, que queda bastante anacrónico ya, pero es que muchos pedidos en muchas cosas de la fábrica aún tienen el fax. Por lo tanto, el otro día estábamos precisamente discutiendo si lo quitábamos o no. Yo estoy intentando que se quede el fax aquí, porque para mí habla de... Y de aquí se hizo un poco todo un trabajo muy esencial, ¿no? La idea es como encontrar este lenguaje que está entre la moda y la industria también un poco, ¿no? Entonces, aquí veis, por ejemplo, el diseño de la caja, ¿no? Es una caja bastante inusual, ¿no? Está hecha con materiales muy buenos, pero con un diseño casi como de un sello industrial, pero evidentemente con una tipografía que no es la que se utiliza para un sello industrial, ¿no? Esto es la tapa de la caja, aquí veis un poco todo el aspecto del packaging y un poco también esta mezcla, como veis aquí en estas bolsas de la tienda, donde utilizamos también materiales muy esenciales, pero con tratamientos lujosos, ¿no? Por ejemplo, papel craft con cinta de seda, con estampación en negro, ¿no? Tiene que tener un poco encontrar este equilibrio entre lo que está hecho industrial o artesanalmente
con el lenguaje del mundo de la moda, porque son zapatos caros, ¿no? Esto fueron unas piezas que se hicieron, que son unos displays, que a mí me encanta esta pieza porque se utiliza para poner, por ejemplo, en las tiendas, en escaparates y tal. Es una cosa como muy antigua, pero es que sigue funcionando en el retail. Y esto que veis aquí, esta pieza, que no se sabe muy bien qué es, con el logotipo, así es como se hacían antes los tacones. Esto es una pila donde hay como 150 capas de piel blanca. El tacón, no sé si recordáis un poco, los tacones por los lados tienen como esta idea muchas veces de líneas. Eso hoy en día la mayoría de veces es fake, pero el origen de eso son capas de piel apiladas, encoladas y prensadas para que tengan esta... Fijaros un poco también cómo estamos perdiendo un poco el origen. Pues aquí decidimos utilizar para hacer un display, pues ¿lo podemos hacer de madera? Sí, lo podemos hacer de no sé qué, pero si ellos tienen la tecnología para hacer este taco, vamos a utilizarla y que la pieza te transmita y puedas explicar, esta pieza está hecha como se hacían los tacones o como se hacen los buenos tacones. Y esto os digo porque realmente es la parte, yo diría, más estimulante, que es lo que uno puede llegar a aprender visitando clientes y escuchando las cosas e intentando darle la visión. Con ellos, evidentemente, se trabajó toda la identidad, tiendas, señalización, ¿no? Las tiendas, por ejemplo, se decidió un poco que son como pequeños espacios de colonización, son tiendas muy pequeñas donde veis incluso que hay un pajarito arriba, que es un elemento como muy anecdótico, pero en cada tienda hay un pájaro distinto que tiene que ver con la ciudad y de alguna manera son pequeños guiños. Toda la comunicación se ha hecho toda en Caslon, intentando darle también a una tipografía muy clásica una visión muy moderna, ¿no? O mucho más contemporánea, ¿no? Y estamos un poco trabajando con esto. En las piezas pues hemos hecho web, comunicación online de todo tipo, visualizaciones, catálogos, incluso se han hecho a veces algo bastante curioso. Hicimos una temporada, decidieron, cuando fue el nuevo lanzamiento de la identidad, crear unas suelas y unas, no sé cómo se llama esta parte de aquí, la base del zapato con el propio logotipo en blanco y negro, hacer una colección icónica. A partir de aquí, nosotros empezamos a trabajar las imágenes como haríamos un poco sin plantearnos mucho, ¿no? Vamos a hacer fotos bonitas de los zapatos, ¿no? Zapatos que también, como veis, juegan un poco son materiales como muy lujosos, la seda, pero luego está despeluchada, etcétera. Y se empezaron a hacer toda una serie de bodegones, de fotos para catálogos, pero sin de alguna manera mucha idea de tampoco hacia dónde íbamos, ¿no? Bueno, estos fueron un poco los principios de las campañas. En función de la campaña y de la colección se trabajaban distintos soportes, pero llegó un momento que me pareció como importante encontrar un hilo conductor, ¿no? De comunicación. Yo creo que durante todo ese proceso vimos cómo la comunicación iba evolucionando de las marcas y cómo de alguna manera deberíamos encontrar de alguna vez cuál es la historia de Pedro García, aparte de que tengan una tradición, ¿no? Y de aquí salió una idea, una propuesta del estudio que ha funcionado muy bien, que llevamos bastantes años tirándola adelante, que es convertir el catálogo en un periódico. En un periódico, ¿qué funciones queríamos, ¿no? Esta marca, evidentemente, vende a todo el mundo. Por lo tanto, reivindicábamos su origen, ¿no? El catálogo no se llama Pedro García Spring Summer 2022, sino que se llama Made in Spain, que fue el lema que hicimos, un poco reivindicar esta frase que era casi denostada, ¿no? Es decir, hecho en España, llegó un momento casi que era como algo de, no nos gustaba nada, era cero cool este asunto, ¿no? Made in Spain era lo peor. Pues de alguna manera sacar un poco de pecho y decir, ok, Made in Spain en este sector, en el del calzado y en Elda, es un valor y vamos a reivindicarlo y vamos a comunicar esto. A partir de aquí, ¿cómo se articuló este proyecto Made in Spain? Pues de alguna manera viajando por distintas zonas de España y intentando también reivindicar la cultura española y el diseño español, ¿no? ¿Qué quiere decir este Made in Spain para Pedro García o para Clase cuando comunicamos, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que veis ahora es de la fábrica de Sargadelos, ¿no? Hay todo en este proceso un intento también de conectarse con otras empresas o con todas otras puntos de España donde se cultiva el buen hacer artesanal o industrial, pero también con el diseño, ¿no?
Entonces, hay una serie de imágenes que se hicieron en Sargadelos, pero en función de la colección también fuimos a Asturias, por ejemplo, para esta colección que estaba súper perforada y estuvimos trabajando también viendo toda la parte, cómo se hacían las redes, etcétera, etcétera. O un catálogo de zapatos muy barrocos, está hecho en la granja de Segovia, donde visitamos incluso la Real Fábrica de Cristal, o una colección que tenía unas botas muy tipo tubo, linkándolo un poco con las columnas y con la parte romana de España, o unos zapatos que tenían aspecto muy Miami, toda una colección que era muy Miami, está hecha en Tenerife, en una plantación bananera, o otra colección que tenía como inspiración como muy marroquí, está hecha en Almería, en casas reales. Todo esto son siempre localizaciones reales y entonces esta publicación que sirve para enseñar el producto, pero también para hablar de España y de la cultura de España, como de alguna manera apropiarse un poco de este imaginario, comunicarlo al mundo y también de alguna manera nos da beneficio a nosotros, nos posiciona en un mundo de cosas bien hechas, ¿no? En estos catálogos, periódicos, yo diría más bien, hablábamos pues, de historia, por ejemplo, en Cáceres, estuvimos en Baleares hablando de temas de artesanía, desde la construcción de barcos hasta el mimbre, porque había zapatos, hasta el paisaje español. Todas estas imágenes son sacadas de los catálogos, ¿no? La parte incluso de los trajes regionales y la belleza y la calidad que tienen de confección, ¿no? Toda la parte de naturaleza, que es muy rica. La parte de diseño de objetos y objetos icónicos en España. La arquitectura española, tanto clásica como contemporánea. La gastronomía, las costumbres, el arte, etc. Y todo esto desembocó en este proyecto que evidentemente lo que hacía es generarnos también muchos contenidos que no iban solo al catálogo. Esta es la portada. Es una pena que no me he olvidado de traerlo. Esto es un periódico tamaño bastante grande. Además, el coste de impresión es muy barato, pero realmente si se cuida la impresión se puede llegar a calidades muy, muy buenas. Esta es la portada del primer número, ¿no? Y estaba rodado en Segovia, ¿no? Esta es la localización, que era un palacio de unos duques de Segovia, y lo que veis aquí no está impostado, esto estaba ya en la localización, este cuadro estaba, esta banqueta estaba, la mandolina estaba en la casa. Simplemente fue como construyendo en una colección que tenía esta inspiración un poco, como veis, casi rusa o muy afrancesada, ¿no? Esto también desde el mismo catálogo. Pero en el catálogo también le dotamos incluso de una especie de suplemento, como hacen los periódicos, donde de alguna manera hablábamos específicamente de la zona y de las particularidades de la zona donde se había disparado toda la sesión, ¿no? Entonces, en Asturias hicimos un reportaje sobre los faros, sobre incluso el diseño textil y cómo se cubren la cabeza las mujeres, o visitamos aquí, como veis en esta portada, la Real Fábrica de Cristal, que es donde hacen cristal de una calidad también extrema, ¿no? Como veis, es un poco también crear una serie de contenidos, ¿no? que estén acordes con el espíritu de cada colección, pero de manera hay un hilo conductor, ¿no? De este número donde hablábamos de esto de Segovia, de este mundo como afrancesado, que también lo tenemos en España, o casi ruso, ¿no? Un poco San Petersburgo, vinculándolo también con cosas como del origen, ¿no? ¿Con qué material están hechas estas botas? Pues con el pelo pues viene de estas ovejas, que son las churras, o unos caramelos especiales. Y de aquí salió un poco toda esta serie. Llevamos ya bastantes años con ella, ahora estamos evolucionándola. Aquí veis un poco 8 cubiertas, donde podéis ver la primera es Asturias, la segunda es País Vasco, la tercera es Tenerife, la cuarta es el Ampurdá, la quinta es Extremadura, la sexta es Menorca, la séptima es Sevilla, la octava es Almería, la novena es Valencia y la última es Ibiza. ¿Vale? Y de todo esto, de alguna manera, como os decía, ¿no? Este cuadernillo central donde de alguna manera empezamos a hablar desde la construcción de barcos hasta las fábricas, por ejemplo, de la boina en el País Vasco. Cosas también que puedan tener un cierto interés y una cierta relación con el público que se puede interesar por un zapato confeccionado casi artesanalmente, ¿no? Y esto ha funcionado muy bien porque realmente nos ha dado muchas oportunidades de comunicación. Se ha generado toda una serie de objetos y ahora mismo estamos también con un proyecto que es
que propusimos desde el estudio, porque creo que también una de las misiones a veces que nos olvidamos es que el diseñador ha de ser propositivo, ¿no? Muchas veces no tenemos que esperar a que nos caiga el briefing, sino yo creo, por ejemplo, esta propuesta del periódico, si hubiéramos esperado, hubiéramos hecho un catálogo como habíamos hecho siempre, ¿no? Haces 20 fotos bonitas, las editas, modelos, con no sé qué tal, mandas catálogo y aquí se acaba. Sino que construir un artefacto de comunicación mucho más importante y que vaya mucho más allá de lo que es un catálogo, ¿no? Al uso. Tanto es esto que tenemos toda una cantidad de material que se ha generado en estos últimos años que estamos promoviendo ahora, a ver si alguna editorial internacional, de hecho hay un par que se han interesado a través del cliente, se genera este libro que se llamará Made in Spain, donde ahí está cubierta, que aquí hay esta foto, pero vendría con 20 adhesivos, puedes ponerte, customizarte la portada. Y aquí de alguna manera lo que hacemos es un nuevo edit de todas las fotografías, con muy poco producto aquí ya, es más un libro de reputación de marca, podríamos decir, y como explicar que una marca de calzado es capaz de impulsar un proyecto así, ¿no? Estos son fotos de fábricas, sargadelos, naturaleza, costumbres, etc. Y todas estas imágenes están tomadas en estos distintos sitios de España. Este libro tiene toda una parte así de remix de imágenes, muy visual, pero también tiene unos capítulos donde queremos ahondar en la parte de todo lo que hemos aprendido. Todas las entrevistas o todos los sitios que fuimos a visitar de artesanos se grabaron tanto en vídeo como en audio y todo esto se puede transcribir para hacer entrevistas con estos artesanos que localizamos. Esto que vemos aquí fue en Valencia. Valencia formaba parte de la Ruta de la Seda y una tradición de seda increíble. Como aquí podéis ver las imágenes, visitamos bastantes talleres, o un constructor de barcos en Menorca, que es el último constructor de barcos, etc. O sea que también estamos intentando sacarle rédito, creo que también esto tiene que ver un poco casi a veces con la sostenibilidad, a todo un trabajo hecho, poderlo estirar lo más que podamos y sacarle el jugo que se merece, ¿no? Y sobre todo ver cómo plantearse hacer un catálogo en realidad siempre, aunque sepamos un poco cuál es la fórmula de un catálogo, que es A más B igual a C, vamos a intentar darle la vuelta, vamos a intentar construir elementos de comunicación, historias que contar, aportar algo, como os decía al principio, a la cultura de las marcas, a la cultura de la gente e intentar aportar nuestro granito de arena a esto. ¿Vale? Con ellos hicimos también un poco, al final, el señor Pedro García, el abuelo, se murió hace unos años y la marca decidió hacerle un libro conmemorativo que fue bastante bonito y también ha servido mucho como presentación de marca, en el sentido de que, bueno, cuando se presentan a alguien, si tu empresa tiene 100 años y sigue diseñando y sigue siendo puntera, quiere decir que algo estás haciendo bien. Por lo tanto, esta pieza, que podría ser un ejercicio muy nostálgico, en realidad tiene una significación también distinta, que es valor de marca. ¿Vale? Bueno, voy a pasar a cosas ya un poquito más cercanas. Esto os sonará, Inferniño. Bueno, no sé si os sonará, quizá por el nombre que tiene un poco. Inferniño es unos apartamentos turísticos que están en Santiago, son 5 habitaciones y esto está hecho por un promotor que yo conocí en Barcelona, pero que vive en Santiago, ¿no? Ellos querían, de alguna manera, hace años, hacer también un poco un concepto un poco distinto de lo que debería ser. Era un proyecto muy interesante donde ellos querían ofrecerse también incluso como guías de la ciudad, hablar, editar cosas, trabajar con artesanos de la zona, etcétera, y de alguna manera ser un sitio como de referencia para gente que le interesaba el Camino de Santiago, no solo desde el punto de vista del trayecto espiritual, etcétera, sino de las costumbres y la cultura, todo lo que se aprende y todo lo que quiere decir Santiago de Compostela. ¿Vale? Este es el edificio que estáis viendo a la izquierda, este que se ve aquí. No sé si se ve el puntero, no se ve. ¿Vale? Y cuando fuimos a visitarlo antes de que empezara la obra. Una de las cosas que también a veces más importantes en un proyecto es el naming, ¿no? Es algo, crear el nombre, ¿no? Y eso es algo que es muy, muy, muy importante y es el primer grado, yo diría, de significación de la marca. El nombre ya dice mucho de la marca. Como todo, no lo dice todo y a veces puede ser un nombre, como en este caso, que pueda ser un poco más chocante o que simplemente te despierte curiosidad, pero también un cierto enraciamiento.
Aquí veis un poco el plano donde está esto. Esto está justo enfrente, al lado de la Plaza del Obradoiro, o sea, la situación es privilegiada, ¿no? Pero de alguna manera, cuando estuvimos pensando cómo se llamaba este sitio y tal, empezamos a investigar y muchas veces, pues, yo qué sé, en hoteles o cosas así, sería, digamos, práctico buscar el nombre de la calle o de la zona, algo que te ligue un poco y que te oriente un poco dónde estás. ¿Qué pasó? Que la calle esta donde estamos, aquí veis un poco cómo se llamaba, Avenida Rajoy. No, tengo que decir que no nos hizo mucha gracia que se llamara Rajoy, por las referencias que sabemos, y empezamos a investigar sobre esta calle. Y resultó que esta calle, antes de llamarse Avenida de Rajoy, se llamaba, a esta zona le llamaban el Inferniño. El Inferniño porque era la zona donde había toda la parte de prostitución, donde se tiraban las basuras y era un poco la zona de mala vida y estaba como opuesta casi a la iglesia de Santiago, ¿no? Era como una especie de dicotomía entre el bien y el mal que nos pareció como muy divertida, ¿no? Es decir, entonces decidimos recuperar el nombre de la calle antigua, ¿no? Del Inferniño, nos pareció como interesante. Estas son algunas fotos que hice en la primera visita a la casa. Como veis, es totalmente haunted house, la casa encantada. Pero me pareció de una poesía increíble, ¿no? Muy decadente, estaba pobre, una casa hecha polvo, ¿no? Muy decadente, pero me parecía que también había algo como muy bonito en estas imágenes, ¿vale? De hecho, estas imágenes se volvieron a tomar luego con un fotógrafo profesional con la idea de utilizar esto, incluso convertirlo a veces en papel pintado dentro del interiorismo. Aquí estuvimos trabajando muy codo a codo también con los arquitectos, con los López Rivera, y estas son imágenes de cómo estaba el edificio al principio, ¿vale? Son imágenes, también nos parecía como un riesgo, ¿no? Jugar a algo, entre comillas, un poco inhóspito, o cómo íbamos a construir este diálogo entre el bien y el mal y lo que significaba. Pero también nos gustó un poco el doble significado que le veíamos a la palabra infierniño, ¿no? Inferniño, perdón. Por un lado, ¿no? El infierno es un sitio caliente, cálido, ¿no? Nos parecía que tenía esta imaginación, ¿no? Un poco en una zona húmeda, en un país de piedra, donde llueve, donde tal, la idea de inferniño, y creo que además, no sé si me equivoco, pero creo que coloquialmente un inferniño también se refiere a un brasero, aquí en Galicia, o se puede utilizar como brasero, ¿no? Como esta cosa que te da calor, ¿no? Lumbre, un poco hogar, ¿no? Pero por otro lado también había todo este imaginario bastante divertido y nos parecía de alguna manera como interesante confrontar, ¿no? Esta bajada a los infiernos, esta cosa como cálida. Bueno, el nombre que salió fue Inferniño y a partir de aquí simplemente cuando una vez tienes un poco el concepto, pues se trata de buscar muchas veces qué tipografías te pueden ayudar, ¿no? Aquí encontramos la tipografía Domain, que tenía este punto así un poco retorcido, un poco, de alguna manera nos ligaba bastante. Cuando leíamos Inferniño, esta tipografía nos daba este punto así un poquito, así como raro, sofisticado, pero con una cierta maldad, ¿no? Y decidimos utilizar también dos colores muy básicos, un poco el marrón por la piedra y la madera que había y era un color muy presente en el edificio antiguo, y también una especie de rojo, aquí no se ve muy bien, pero es un rojo bastante flúor, aquí no se puede apreciar. Toda la papelería es también como muy básica, jugando con estas dicotomías de color, etcétera. Y aquí, como os decía, intentamos también rescatar un poco toda la parte muy matérica, ¿no? Queríamos que fuera una comunicación muy matérica, muy sensorial. Por lo tanto, todo lo que es recursos de la propia ciudad, transmitir desde el líquen, las plantas, la lluvia, la piedra mojada, pero también las iconografías del grabado antiguo es algo también que podemos relacionar un poco con una ciudad de origen medieval. Y también con un concepto que nos pareció como interesante para introducir, que era la naturaleza muerta, ¿no? La belleza de la naturaleza muerta, que a priori es como lo último que harías, ¿no? Normalmente en los anuncios o en la comunicación todo es muy happy, todo es muy alegre. A nosotros nos parecía como muy interesante y muy poético para el tipo. También hay que pensar siempre, sobre todo, a quién te quieres dirigir, ¿no? Estos apartamentos no son baratos, son caros, es para un viajero un poco exigente, un viajero que busca algo un poco más especial en Santiago. Por lo tanto, vamos a hablarle. Creo que me he quedado sin voz. Son las 11, igual tengo una hora, ¿eh? Igual ya me echáis. Hola.
Se ha acabado la pila. A desayunar. Al micro este. ¿Sí? Utilizar este. Puedo hablar con este, ¿eh? Sí, No hay ningún problema. A ver. Ya nos queda... Para los que tengáis hambre y frío ya no queda tanto, ¿eh? ¿Sí? Vale. Sí, creo que si quitamos este. Es que creo que el micro era de pago. Se habían alquilado, se habían pagado una hora de micro. Como en los Zooms, ¿no? Que a veces te cuelgas. Te molesta este, lo sacamos el anterior. Venga. ¿Lo tenéis? ¿Sí? ¿Bien? ¿Se oye? Pues nada. Bueno, estas son las primeras imágenes que hicimos también con el fotógrafo Daniel Riera, un poco sobre esta textura, estas imágenes que queríamos para la web, para comunicar un poco este ambiente de cuando vas a visitar Santiago también qué esperas o qué es lo que te gusta, ¿no? Y esta parte un poco más matérica, intensa. Y son imágenes, yo creo que son muy bonitas, son deliberadamente. Aquí también entra la dirección de arte, ¿no? Un poco cuando yo imaginaba estas imágenes, las imaginaba densas, contrastadas, no sé cómo se ven aquí, pero bueno, es bastante el feeling de Santiago en el fondo, en un día lluvioso, en un día... Y es bastante lo que nosotros pensábamos que podía... no sé si se oye, ¿sí? Que podía interesar al público, ¿no? Según qué cliente, evidentemente, a lo mejor no te aceptaría que le plantees tener en la web imágenes de manzanas que se están pudriendo o dicotomías entre ángeles y personajes casi diabólicos. Todo esto está reportado, está documentado en el propio Santiago. Este es el edificio como quedó al principio, con lo cual también es bastante divertido porque la comunicación era como bastante oscuro, pero el edificio, en cambio, cuando llegas es un sitio donde se ha hecho una restauración increíble, respetando todos los materiales, trabajando con canteros de la zona, etcétera. Fue un proyecto, yo lo estuve siguiendo más o menos lo que pude, muy, muy bonito de recuperación. Y esto es todo un poco la parte. En cuanto a la señalización, nosotros no quisimos intervenir más allá, sino simplemente nos adaptamos un poco a la ciudad, a este tipo de rótulo con cadena, etcétera, etcétera, que nos parecía que ya funcionaba bien para esto, y también se ha hecho la señalización, ¿no? Con ellos se ha hecho la web. Aquí sí podéis ver un poco, este fue el primer look and feel de la web. Aquí veis el uso de una sola tipografía, este uso de las imágenes cruzadas, de repente te van apareciendo estas imágenes
Claro. Si no, si todo es tan perfecto. No. Ya estamos otra vez. No sé, ¿lo tenéis aquí? Sí, estábamos aquí. Muy bien. Bueno, puse este tema también que me parecía como un ejercicio también como interesante, que es un poco nos encargaron el rediseño de la escuela EINA, que es la escuela donde yo estudié, aparte, muchos años después. Y aquí era como un reto, ¿no? Un poco como, le he puesto este título, diseñar para el diseño, o diseñar para diseñadores, o diseñar para futuros diseñadores. No sabría cuál es el título de este capítulo. Pero bueno, un poco qué debería ser a lo mejor la identidad de una escuela, ¿no? Entonces, con el agravante un poco de que las anteriores identidades estaban hechas las dos por el mismo diseñador, un gran diseñador que es América Sánchez. No sé si supongo que os suena, y si no os suena, os recomiendo mucho que miréis su trabajo, un trabajo muy divertido además y con muchas referencias. Y América había hecho este logotipo de EINA, ¿no? Que era un poco, hablaba de la E de EINA. EINA en catalán quiere decir herramienta, aparte, además, digamos, como concepto. Y había hecho estas marcas. Esta marca, la primera, pues es del año 70 y algo, ¿no? Y él mismo, al cabo de unos años, le pidieron rediseñar y esto se rediseñó en una nueva marca, etcétera. ¿Qué es esta, no? Evidentemente, ostras, lo que no vamos a hacer nosotros, o que me parecía un poco una falta de respeto, era coger y rediseñar a América Sánchez, ¿no? Y decir, pues vamos a coger lo de América Sánchez y le vamos a dar una vuelta. Entonces, evidentemente, lo primero que hicimos fue llamarle, hablar mucho con él, etcétera, entender por qué había hecho las cosas y tal, y planteamos a la escuela que nosotros realmente, si aceptábamos el encargo, teníamos que de alguna manera partir de cero, ¿no? Partir de un espacio en blanco. Y un poco esta idea de partir en blanco, ¿no? De partir de cero, ¿no? Fue un poco la que nos empezó a plantear un poco qué es una escuela, qué identidad, qué tipo de identidad tiene que tener una escuela de diseño. Yo decía, hicimos muchas reuniones y decía, una escuela de diseño se podría rediseñar cada año y creo que sería muy interesante para la propia escuela, ¿no? Que cada año o al menos la línea de comunicación, incluso el logotipo, ¿por qué no? ¿No? Porque casi sería como un tour de force y una especie de demostración casi de habilidades, de aciertos, de errores y de evolución constante, ¿no? Entonces decía, mi primera pregunta fue, ¿y por qué tiene que tener un logotipo, una escuela, ¿no? O por qué, y decía, bueno, claro, como cualquier cosa que se quiere comunicar. Pero decía, pero no es una marca cerrada. Normalmente cuando trabajas una marca hay unos valores que son más cerrados. En una escuela van pasando generaciones, van cambiando el profesorado, los programas de trabajo se modifican. Hay muchos inputs que los propios estudiantes traéis con vuestras referencias, con vuestras ideas, con nueva generación. Y yo decía, ¿cómo podemos hacer que esto no sea una identidad estática, que no aburra, ¿no? Porque con todo mi cariño, yo miraba esta identidad de América Sánchez y la veía un poco reproduciendo los mismos esquemas, por hablar de una manera simbólica, de cualquier empresa, ¿no? Sus símbolos, su logotipo, su construcción clásica de toda la vida. Y yo pensaba, digo, no debería ser esto, ¿eh? Más allá de que como digo, todo mi respeto por el trabajo de América. En el estudio no teníamos ganas de reproducir este sistema y de considerar una escuela como una empresa, en este sentido, podríamos decir como una marca, sino que tenía unas peculiaridades que las que he dicho ahora, que es esta especie de dinamismo, esta especie de que está un poco todo por escribir en función de los profesores, los diseñadores y lo que le vaya saliendo. Y de esta un poco idea de que es un tópico, ¿no? Muchas veces del papel en blanco, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un proyecto nuevo, ¿no? Si dices, siempre tienes como creadores, aparte el miedo, el papel en blanco, ¿no? Pues decidimos que de alguna manera el papel en blanco debía ser el protagonista, ¿no? Esta idea de este cartel, ¿no? Que está pegado aquí con 4 puntos y que dentro de momento no hay nada, ¿no? Y en teoría todo lo que pasa a la escuela estaría ahí dentro de ese papel, ¿no? También veíamos un poco otro símil, ¿no? Que es el marco, ¿no? Una escuela al final lo que crea es un marco de actuación, un marco de situaciones, de alguna manera dispone de una serie de herramientas, ¿no? Que se podrían ser este marco de madera,
para propiciar una serie de cosas que pasan dentro, ¿no? Y de esta idea, de alguna manera, y de la idea del cartel, como un poco la esencia de la comunicación, salió, vamos a trabajar con qué significaría la hoja en blanco y cómo podríamos hacer una identidad que respetara al máximo la idea de hoja en blanco. De aquí salió la idea de construir un logotipo que no fuera estático y que incluso fuera responsive, lo que hablamos ahora mucho de responsive, ¿no? La parte de responsive no tanto por lo tecnológico, sino por lo que significa de adaptación, ¿no? De adaptación a los medios, ¿no? De estirarse, alargarse, contraerse, reducirse, etc. Entonces, un poco haciendo el símil, ¿no? De si quisiéramos colgar este póster, ¿no? Pondríamos normalmente 4 chinchetas o 4 de este. Tenemos 4 letras, EINA, en la palabra, ¿no? De alguna manera, conceptualmente partimos de esto, que además veíamos que esto podía ser un sistema donde a veces pudieras tener esto aquí, pudieras tener esto aquí, pudieras tener esto aquí, o incluso pudieras llegar a concentrar esto realmente si tu necesidad a veces es tener realmente un logotipo al final. Pero todo esto lo que te crea es como un sistema móvil de una tipografía, etc. También la construcción, ¿no? Nos parecía, bueno, ¿por qué en la escuela a lo mejor tenemos que seguir las reglas de lectura o de la ortotipografía, etcétera? ¿Por qué no las podemos poner en cuestión? De hecho, para eso están las escuelas, ¿no? De ahí salió un poco esta idea de las 4 esquinas y de partir el logotipo de una manera que no corresponde ni a sílabas, es simplemente enfatizar esta idea de los 4 esquinas. Cuando teníamos esto, que empezamos trabajando con una tipografía grotesca, porque nos parecía que al menos rescatábamos algo de las anteriores identidades, nos pareció que estaba bien, nos pareció, bueno, tiene un punto arriesgado, nos interesa, pero de alguna manera le faltaría algo. Y ahí contactamos con uno de los profesores de tipografía de la escuela, que es Íñigo Jerez, no sé si lo conocéis, os recomiendo mucho su trabajo, se llama Extra Studio, Extra Type, y con él estuvimos empezando a trabajar la idea de crear una tipografía expresamente para eso, también intentando equilibrar el peso de las tipografías, ¿no? Porque si vemos esto, está bien, pero no está pensada, está ahí para estar ahí colocada con nada. Empezamos a trabajar y de ahí salió, estuvimos como 2 meses trabajando estas 4 letras. Íñigo es un perfeccionista y un poco, y yo también a veces rayamos la neurosis para acabar de decidir cuál era la composición. Estas son las 4 letras, evidentemente incluso podríamos decir que no son ortodoxamente, no cumplen los cánones de la ortotipografía, pero sí nos parecía interesante. Y sobre todo por la singularidad y por el punto de riesgo y de error, no nos daba miedo, ¿no? Este es un poco el color también elegido, queríamos un color más digital, porque mucha de la comunicación se iba a hacer, y esta idea un poco del responsive. De aquí salió, como os decía, la tipografía, que es esta tipografía que estáis viendo, que tiene todos sus pesos, llegamos a desarrollar toda una tipografía interna para la escuela, bastante. Y una de las cosas más bonitas, que esto fue propuesta de Íñigo, me parecía muy bonito, esta tipografía lo que tiene es muchos caracteres alternativos, que nos parecía que conceptualmente también ligaba mucho con lo que debe ser una escuela, ¿no? Hay gente que lleva la contraria, o hay gente que tiene un carácter distinto, o un mensaje tiene un tono o tiene otro. Con lo cual se hicieron caracteres para 4 versiones, una primera que veis aquí, que es como la grotesca, la segunda es un poco más humanista, la tercera es geométrica y la cuarta es más mecánica, ¿no? Utilizando un poco estas 4 categorías básicas de las tipografías de palo seco, se hizo toda una serie de caracteres alternativos que afectan a muchas vocales, a algunas letras, etcétera, y se creó todo un sistema que también se podía utilizar en aleatorio, con lo cual nos parecía también como muy interesante cómo una tipografía de repente podía dar esta idea de diversidad que una escuela tiene. Evidentemente teníamos que tener una marca así, ¿no? También porque si no la escuela incluso se ponía un poco nerviosa de que no. Pero nuestro logotipo, ¿cuál es? ¿No? Y decíamos, bueno, es todo esto, ¿no? Y nuestra idea era simplemente crear que estas 4 letras fueran un marco. ¿Por qué también un marco? Porque queríamos dejar el diseño en manos de las nuevas generaciones. Entonces, por ejemplo, las piezas corporativas, aquí veréis algunos ejemplos que hicimos nosotros al principio para ejemplificar. Esto es la papelería, ¿no? La papelería también, como veis, tiene las 4 letras en cada pieza en el canto y el contenido está dentro del marco, ¿no? Y la información de la escuela también está dentro del marco. Siempre ocupa, ¿veis? Aquí está al lado de la E, pero en este caso de este papel de la izquierda está en el
el marco, pero a la izquierda, ¿no? Esto es una hoja, por ejemplo, administrativa. Y aquí un poco estaba el ejemplo de cómo queríamos, ¿no? Decíamos, bueno, las publicaciones, libertad absoluta, simplemente tiene que poner las 4 letras en las esquinas. El resto, tipos distintas, etcétera, etcétera, vamos a darle vidilla a esto, ¿no? Y esto fue un poco las 4 primeras publicaciones que hicimos para la escuela para un poco ejemplificar todo esto, ¿no? Aquí veis, cada libro al final tiene un poco su personalidad, cada libro utiliza las letras y las tipografías y los colores que quiera, y cada libro de alguna manera podría ser completamente diseñado, pero el hecho de tener estos 4 elementos en las esquinas te construye finalmente una colección, yo diría, de un carácter mucho más abierto, pero muy marcado también, que era lo que queríamos, ¿no? Aquí ejemplos de interiores, que les voy a pasar rapidito. Y aquí fue un poco la presentación de la marca, ¿no? También fue un ejercicio, lo cuento muy brevemente, cuando la escuela, al final, después de pelear mucho, nos costó mucho llegar a esta propuesta con la escuela, porque a veces los propios diseñadores somos los más reticentes a aceptar según qué cambios. Nos dijeron, bueno, ostras, estamos muy contentos, queremos hacer una pequeña publicación para explicar esta nueva identidad a la gente, ¿vale? Y en otra reunión me llamaron y me dijeron, no vamos a hacer la publicación, queremos hacer una exposición, porque tenemos una sala que estaría muy bien hacer una exposición. ¿Vosotros qué haríais? Y ante esta tal pregunta, mi respuesta fue, ¿qué presupuesto tenemos? Y me dijeron, tenemos X. Digo, bueno, pues con estos X vamos a hacer las 2 cosas, una publicación, una exposición. ¿Cómo lo hicimos esto? Pues evidentemente contando con la complicidad de la escuela. Y nos pusimos en contacto con el departamento de serigrafía, con el departamento de impresiones, con el de encuadernación, etcétera. Se hicieron estas invitaciones, todo serigrafiado y producido en la propia escuela. Y de aquí que se generó como una especie de catálogo que no se imprimía. La idea es que todo se pudiera hacer de la escuela, desde la escuela. Esta es la puerta de la exposición y esto es el catálogo. El catálogo se hizo con cartón y con una serie de papeles serigrafiado en la propia escuela y contenía una serie de carteles colgados donde íbamos explicando todo el proceso del diseño. Estos carteles iban plegados, pero estos carteles eran los mismos que estaban colgados en la exposición. O sea, de alguna manera tú podías visitar la exposición y salir con el catálogo arrancando las hojas una a una. También digo, un poco pongo este ejemplo que me parece como interesante de cómo a veces trabajar con los propios recursos que tienes, aunque sean pocos, y sobre todo trabajar mucho, implicar al cliente. En este caso era una escuela de diseño, pero con Pedro García también lo logramos, ¿no? Implicar, o con Enea, implicar al cliente en el proceso y hacerle disfrutar un poco de todo este recorrido que significa un cambio de identidad más allá de todo lo profesional y todo lo que comporta. ¿Vale? Para ellos también, aquí no me voy a extender, hicimos toda la web, etcétera. Incluso al final encontramos una cosa bastante divertida, que la puerta de la escuela EINA es corredera y se cierra, y al final cuando se cierra la escuela se cierra así. ¿Vale? Bueno, y quiero acabar ahora, creo que es el último proyecto que tenía, de alguna manera, con un aspecto como muy distinto, porque me gustaría guardar este rato para preguntas. A veces no todos los clientes son tan guays como no te gustan. No quiero criticar a la Caixa, se le puede criticar o no criticar, pero bueno, no todas las empresas tienen según qué sensibilidades, etcétera. Pero de un cliente grande también se pueden sacar. Es cuestión también de empeño, de tozudez, de ganas de proponer, etcétera. Se pueden sacar cosas interesantes. Entonces, la Caixa tenía unos programas de becas, de ayudas para el arte emergente, ¿no? Y que atañían de alguna manera un poco a 2 ámbitos, al comisariado y a la producción, ¿no? Y de alguna manera ellos se daban cuenta de que se estaban un poco desconectando de las nuevas generaciones de artistas y nos pidieron hacer una campaña como muy digital, muy de alguna manera muy llamativa, un poco arriesgada, y nos dieron bastante carta blanca. Nuestra primera aproximación fue crear, sobre todo, en este caso no es una identidad que tenga que perdurar, no es un logo, la Caixa ya tiene su logo, etcétera, sino lo que tienes que hacer es una pequeña identidad, una subidentidad, porque estas becas van a durar varios años. Entonces, ellos querían, de alguna manera, crear una línea. Cada año lo encargaban a un diseñador, lo cual está muy bien, pero al final la gente no relacionaba un poco las becas entre sí, porque entre un año y otro pasa mucho tiempo. ¿Vale? Nuestra propuesta partía, como casi siempre, de temas muy conceptuales, ¿no? De alguna manera,
decíamos que la Caixa actúa como desde el momento que te beca, como te da un espacio, te da una visibilidad, te da como una plataforma, pero por otro lado, la idea de estas becas es realmente generar proyectos que al final son hechos reales y que tienen una presencia física. Por lo tanto, nos encontramos como conceptualmente con una parte de damos un espacio para que se produzcan cosas que al final son objetos o piezas que tienen un volumen, ¿no? De aquí salía un poco la idea como muy sintética también de partir, es algo que nos gusta bastante en el estudio, es tirar un poco hacia atrás, hacia la síntesis, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo representaríamos un poco el espacio y el volumen? Casi pues el espacio, podríamos decir casi, podríamos las tres dimensiones, ¿cómo podríamos jugar con esto? Y pensamos, quizá la gracia estaría en confundir un poco las 2 y las 3 dimensiones. De esta esencia, que donde tienes un eje y tal, simplemente si giras una línea, de repente estás viendo algo que tiene 2 o 3 dimensiones, ¿no? Y a partir de esta idea tan simple como hablar del espacio y lo que se representará en ese espacio en forma de beca, salió un poco esta idea como de este sistema como muy geométrico y muy racional, que de alguna manera lo que queríamos es sobre todo también que fuera un sistema dinámico, porque su objetivo sobre todo era impactar en redes. ¿Vale? ¿Qué pasaba? Que un poco teniendo esta base, de alguna manera, nos podíamos de alguna manera explicar estos 2 ejes y esto podía dar además a una secuencia como bastante infinita de tratamientos distintos del uso de las 2, 3 dimensiones, ¿no? Por ejemplo, si volvemos un poco a la esencia, si lo dejamos esencialmente sería así. Si quisieras trabajar con planos podría ser así, pero incluso podríamos empezar a trabajar casi con eshers, ¿no? y empezar a subvertir esta idea de los planos y de si lo que estamos viendo tiene volumen o no tiene volumen o es plano, etc. O sea que la idea era como crear, aunque nos pedían la convocatoria de un año, nosotros propusimos un sistema que también les permitiera tener una identidad adaptable, que cada año pudiera ser nuevo, que con esas bases cada año incluso se puede pasar a otro diseñador, no es un problema, no pretendemos hacerlo todo nosotros o no pretendíamos, sino que decir, bueno, el truco de la cuestión está en trabajar entre 2, 3D y aquí habían como varios ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, esto evidentemente puede ser móvil, puede tener distintos aspectos y sobre todo depende de cómo funciona, ¿no? No sé si arranca. Esta fue la primera animación. De alguna manera lo que hacíamos... ¿Se ha movido? Sí, ¿no? Es que aquí no se me mueve en el de esto, ¿vale? Y esta es la del último año, donde creamos también otro tipo de animación completamente distinta. Evidentemente, cambio de colores, cambio de formatos, cambio de conceptos y de utilización esta idea del 2-3D, ¿no? Estas fueron un poco las piezas, luego dentro de, si que era producción o comisariado, se utilizaron códigos de color distintos y se intentó también que este sistema además nos permitía sobre todo adaptarnos a mucho sistema, mucho formato de banner distinto y darle como una presencia así un poco llamativa, a veces en vertical, a veces en horizontal, ¿no? No sé si aquí se ve un poco también. Esta fue la del año antes de la pandemia, porque luego creo que se paró esto. Esto se hizo también en castellano y en portugués también, porque te permitía también, sobre todo, este sistema trabajar y también, sobre todo, llamar mucho la atención en redes, que es algo muy importante. Por lo tanto, el movimiento, de alguna manera, o los colores digitales, etcétera, nos permitían también un poco crear todo esto. ¿Vale? Y con esto acabo. He intentado explicar un poquito, espero no haberos aburrido y, bueno, hemos tenido un par de interludios técnicos que siempre ayudan a relajarse y, no sé, me gustaría guardar un rato, creo que es importante, si os apetece y me gustaría mucho que os apeteciera. Si queréis preguntar cualquier cosa sobre cómo trabajamos, sobre algún proyecto, sobre otro proyecto que hayáis visto nuestro o... Bueno, gracias. Creo que tenemos como 15 minutos o algo así que podéis aprovechar y aprovechando que Daniel no va a estar muchas veces tan fácilmente aquí. Sobre todo mis alumnos de segundo y cuarto me gustaría que... Esto es pressing, ¿eh?
Bueno, cuesta un poco siempre preguntar, porque esto de hablar en público cuesta siempre un poco, pero puedes preguntar cualquier cosa, ¿eh? Preguntándote directamente así, bueno, preguntándote. No se queda bien, ¿no? Que no toque, toque. Que no se quede ahí. Aquí la taza. No, he visto como que en los trabajos que has presentado que la fotografía tiene una parte súper importante, ¿no? Y bueno, nos interesa además porque aquí precisamente la especie de fotografía como ciclo y tal, y estamos intentando siempre que los trabajos de marca hagamos una parte coordinada también, ¿no? Importante. Entonces este año lo intentamos y bueno, me sorprende un poco el peso que tienen todos los proyectos y me gustaría saber si trabajáis con fotógrafos casi siempre los mismos, ¿cómo trabajáis un poco? ¿Cómo planteáis este tema? A ver, como decía un poco al principio, ¿no? Estamos en el momento de la imagen, ¿no? Realmente el tipo de comunicación ahora es tan rápida y tan digital y tan online, donde desgraciadamente leemos muy poco. Es otra cosa que os recomiendo, dejar de ver imágenes a veces cuando salgáis del despacho, de la escuela y leer y cambiar de formatos o escuchar música o ir al cine o cosas de este tipo. Pero es obvio que estamos en la época de la imagen, ¿no? Entonces, por lo tanto, además, aquello de una imagen vale más que 1000 palabras, creo que de alguna manera, no sé si es reduccionista, pero tiene algo de sentido, ¿no? A veces hay algo, cuando hablas con un cliente, incluso a veces le dices, pues no, mi marca es de lujo. ¿Qué quiere decir lujo para ti o lujo para mí? Teníamos que tener una conversación realmente muy amplia, ¿no? Entonces, muchas veces, por eso también se hacen muchos mood boards, incluso en las presentaciones, ¿no? Cuando presentas algo, cuando te explicas percepciones, tú puedes poner una lista de palabras, pero creo que es muy importante acompañarla de una lista de imágenes, porque ahí es cuando la persona te puede decir, esto lo veo, esto es muy oscuro, o esto es un lujo hortera para mí, ¿no? Esto, en marcas de lujo que hemos trabajado algunas nos pasa a veces, ¿no? ¿Qué es lujo para ti? Esta cosa opulenta y tal, o a lo mejor es una pieza hecha por un artesano de una edición limitada con hilo natural, etcétera, ¿vale? Entonces las imágenes ayudan mucho a situar a la audiencia. Para nosotros tiene una parte muy importante y yo siempre aparte he tenido una especial atracción por el poder de la imagen y por la fotografía y también por el vídeo. Ahora mismo yo diría que no solo es imagen, sino que todo lo que hacemos se documenta también en vídeo, que tiene otras reglas un poco distintas porque allí entra ya el discurso, ¿no? Y cómo se hila esto, etcétera. Pero nosotros, por ejemplo, cuando decía que en el estudio tenemos como un poco distintas disciplinas, la parte de dirección de arte la llevo yo, pero también hay gente como más sensibilizada, que tiene más interés, que se ha mostrado siempre más sensible, más permeable a las imágenes. Las imágenes nos producen esto, sobre todo una inmediatez de comunicación que a veces la palabra o un texto no nos da, porque hay que profundizar demasiado y desgraciadamente no estamos en este momento. Lo que sí que es importante es que nunca hemos querido tener un fotógrafo dentro del estudio o nunca hemos querido trabajar con un solo fotógrafo. Es decir, que aparte del trabajo, cuando hablamos de dirección de arte o cuando hablaba un poco este símil del director de orquesta, ¿no? A mí no me gusta trabajar por sistema con el mismo fotógrafo, sino que en general con los proveedores externos o con la gente que colabora con el equipo. Lo importante es, si tú tienes claro como orquestador de eso, ¿no? Desde el estudio, no yo personalmente, ¿qué es lo que quieres conseguir? Hay que buscar un fotógrafo cuyo lenguaje tenga la habilidad de transmitir eso, ¿sabes? A veces no es tanto grandes nombres, ¿no? O decir, voy a coger a no sé quién que es o este porque es amigo mío, ¿no? Yo creo que lo que es importante, por ejemplo, en algunas de las imágenes que hemos visto, por ejemplo, el fotógrafo de NEA, Salva López. Salva López trabaja mucho en interiorismo y tiene mucho trabajo sobre la naturaleza. Entonces, para nosotros, cuando planteábamos ENEA y sabíamos que había que fotografiar producto en interiores, pero también toda la campaña estaba enfocada a disparar en naturaleza, empezamos a buscar, mirar portafolios de gente, evidentemente hay un tema de presupuesto, también dices, bueno, según quién, no, ya ni lo llamo o lo llamo tal,
Pero lo que buscas es un fotógrafo que lo que vaya es precisamente a, de alguna manera, como en inglés se decía improve, como se dice, como mejorar o impulsar tu idea, ¿no? Entonces no tendría mucho sentido pues coger a un tío que sea súper técnico para hacer bodegones, para hacer cuando tú lo que quieres conseguir es una sensación de estar en la naturaleza, de luz natural, de un poco un cierto error, ¿o no la perfección total. Pues para eso no coges un fotógrafo de bodegón. Entonces yo creo que la selección del fotógrafo viene sobre todo si tú tienes claro cuál es el objetivo que quieres conseguir con esas imágenes, ¿no? Entonces, ese fotógrafo se convierte en un cómplice y ahora me sale la palabra, en un amplificador de tu trabajo, porque yo evidentemente puedo buscar referencias, puedo saber lo que me gustaría, pero si tú encuentras al fotógrafo bueno o al proveedor bueno o al colaborador bueno, es evidente que el trabajo en equipo multiplica y por eso también nosotros somos un equipo, siempre hemos creído en el trabajo en equipo, no en el diseño individual. Por eso el estudio tampoco tiene el nombre de nadie, digamos. Trabajar en equipo. Entonces, lo importante es llevarte a este fotógrafo como parte del equipo, nunca como un proveedor externo, ¿eh? Siempre es... Y para eso es buscar, no sé, por ejemplo, lo de Santiago fue Daniel Riera, que es el mismo fotógrafo en este caso sí que de Pedro García, porque es alguien como muy expresivo, que se acerca muy bien, como muy, muy brillante, pero hemos hecho pues trabajos mucho más, si a veces es moda, pues un poco más punkis o con fotógrafos un poquito más tendencia, depende un poco lo que quieras conseguir, ¿no? O por ejemplo, tenemos un cliente, si veis en la web, de iluminación, ¿no? Iluminación es un tema súper complicado. Entonces ahí estamos trabajando con un fotógrafo alemán, no es una broma, pero es que tiene una precisión increíble, con Gerhard Kellermann, y es un señor que para fotografiar luz es inmejorable, ¿no? Porque ahí lo que quiere es explicar cualidades casi técnicas, pero también emocionales, porque la luz es emoción, ¿no? Entonces, se trata de buscar ese fotógrafo siempre. Se trata de añadir un compañero de viaje al proceso, sobre todo, ¿no? Y conseguir que disfrute tanto como tú y realmente que entienda dónde queremos llegar al final, ¿no? Y que haga un poco como nosotros, que no imponga un poco su estilo por encima del proceso, sino que ya tenga un poco ese lenguaje incorporado, ¿no?